En esta sesión vamos a continuar con cinemática y vamos a hablar de un tema diferente, nuevo, que se llama aceleración normal. Este concepto lo pueden consultar en esta página de Khan Academy porque trae una explicación bastante clara. La primera pregunta es: ¿un objeto tiene aceleración si se está moviendo con rapidez constante? Y aunque seguramente la respuesta con justa razón es no, tenemos que asumir una nueva respuesta. Sí es posible que tenga aceleración a pesar de que se mueva con rapidez constante. Esto puede parecer un poco contradictorio, pero trataré de explicarlo. La aceleración es un cambio en la velocidad. Normalmente estamos pensando solamente en la magnitud de ella. Sin embargo, también puede existir una aceleración cuando hay un cambio en la dirección de una velocidad. Es decir, cuando nosotros cambiamos simplemente hacia dónde se dirige el objeto, aun cuando vaya a velocidad constante, estamos asociándolo o estamos haciendo un cambio de velocidad y por tanto tendremos que asociarlo con una aceleración. Entonces la rapidez puede ser constante, sí, pero si cambiamos la dirección tendremos una aceleración asociada. Esta aceleración la podemos experimentar, por ejemplo, cuando vamos en una curva en un automóvil. Si mantenemos estable el volante, es probable que nosotros podamos sentir ese movimiento circular uniforme. Y por tanto, aunque el automóvil se desplace en un sentido, vamos a encontrarnos con que la inercia nos lleva a nosotros hacia el lado opuesto. Mientras más cerrada sea la curva y mayor sea la rapidez, más clara será esta aceleración, será más factible notarla, tendremos la posibilidad de sentirla más fácilmente. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el vehículo tiende a permanecer en la curva y tiene que hacer una corrección en la dirección para poder salir de esa trayectoria curva que llevaba hacia el centro de la curva. Vemos en esta figura donde estoy representando dos velocidades. Vamos a suponer que estas velocidades sean constantes, velocidad 1 igual a velocidad 2. Nos damos cuenta de que cada una de ellas tiene un sentido diferente. Y podemos darnos cuenta de que aunque las velocidades instantáneas tengan la misma magnitud, no tienen la misma dirección. Tienen una aceleración entonces que va a estar dirigida hacia el centro de esta trayectoria circular. Lo podemos percibir muy claramente aquí. El vector 1 o la velocidad 1 tiene una cierta dirección y la velocidad 2 tiene otra diferente. La diferencia entre ambas, que es esta delta v, es un vector que estaría representado hacia el centro de la figura, hacia el centro de la trayectoria. Por tanto, es que cuando nosotros tenemos un objeto que se va a mover en un movimiento circular uniforme o en una trayectoria curva, nos vamos a encontrar con un elemento adicional al que le llamamos aceleración centrípeta. La palabra centrípeta significa hacia el centro o que busca el centro. Y esto significa entonces que esa aceleración centrípeta siempre irá dirigida a un centro de una curva. Los movimientos curvos tienen entonces dos direcciones que van a ser perpendiculares. Una dirección tangencial a la trayectoria curva, y una dirección normal, que es perpendicular a la dirección tangencial. Esto es algo importante. Ambas no son excluyentes una de la otra, es decir, si fuera una aceleración, esta aceleración tangencial no afecta a una aceleración normal, puesto que ambas son perpendiculares. Lo que sí es un hecho es que entre ambas generan una aceleración resultante. No importa que una sea mayor que la otra
que una sea negativa y la otra positiva, no. Estos dos nos van a generar una aceleración resultante. Como la aceleración normal está dirigida al centro y la aceleración tangencial es perpendicular a ella, entonces pensaríamos que la dirección de la resultante tendrá que ser un vector entre ambas. Por ejemplo, todos los movimientos circulares, como decíamos, experimentan esa aceleración que está dirigida hacia el centro de la curva, es la aceleración centrípeta, pero también recibe el nombre de aceleración normal, dirigida desde el extremo hasta el centro de curvatura. Es a la que habíamos llamado aceleración centrípeta. También consideremos que es perpendicular al sentido tangencial, lo que acabamos de comprobar. En cualquier movimiento curvo nos vamos a encontrar con que siempre existirá una aceleración dirigida hacia el centro de la curva, no importa la magnitud. Podemos concluir que por lo que habíamos platicado previamente, se percibirá de manera más clara en la rueda de la fortuna que tiene un radio menor que el que tiene el tren. Entonces, ese es un elemento que nos permite ir dilucidando lo que vamos a encontrarnos más adelante. Los elementos que dependen de esta aceleración normal serán dos principalmente. El primero es la velocidad tangencial. Entre más rápido vaya un objeto, más fácil será percibir la aceleración normal. Y el segundo es el radio de curvatura, que vamos a representar con la letra griega ρ. Entre más grande sea el radio de curvatura, menos sensibles seremos a la aceleración normal. Por tanto, podemos desarrollar o podemos utilizar esta fórmula. La aceleración normal es igual a v cuadrada sobre ρ, donde v es la velocidad tangencial, ρ es el radio de la curva o radio de curvatura, y con una particularidad. En el caso de las aceleraciones tangenciales, normalmente no hablamos que puedan exceder el valor de la gravedad, pero la aceleración normal sí puede hacerlo. Es decir, no tiene una limitación en cuanto a su valor. Es más, en algunos casos se utilizan elementos que aceleran a magnitudes mayores que la gravedad a partir de un movimiento circular, y es el que se utiliza para entrenar, por ejemplo, a los astronautas. En el caso de los caminos, generalmente se utiliza una curva circular o una fracción, un arco de esa curva circular para unir dos tangentes. Esto nos puede decir que entre más pequeño sea el radio de curvatura, la curva será más corta. Aquí podemos ver el arco que estamos tomando de esa circunferencia es más corto. Si ampliáramos el radio, como tendríamos una curva más larga, a pesar de que también esté tomando un cuarto de esa circunferencia, tendríamos una longitud mayor y por tanto una menor sensación de la aceleración normal. Para el trazo de caminos, este es uno de los elementos importantes, cuando nosotros establecemos una velocidad de proyecto para un camino. Si se requiere una mayor velocidad, necesitamos un mayor radio de curvatura para que la longitud de la curva sea adecuada y segura para todos los vehículos que transiten por ella. Algunos elementos son, al unir dos tangentes tenemos un punto de intersección. Empieza en un punto la curva, termina en otro punto. Punto de comienzo y punto de terminación. Entre ambos se genera una longitud de curva. Esta longitud de curva se va a establecer uniendo el punto de intersección con una línea que se le conoce como tangente. Y esta tangente va a ser la misma hacia atrás y hacia adelante. A partir de ella se encuentra un punto
en el que perpendicularmente se traza una línea. Donde coinciden ambas líneas es el centro de la curva y esto nos permitiría tener el radio. A mayor radio tendremos una mayor longitud de curva. Si se reduce de manera brusca la velocidad de un vehículo que va en medio de una curva, es posible que se pierda la aceleración normal, que es la que lo mantiene en la curva. Y esto provoca, o puede provocar, que el vehículo sufra un accidente saliéndose del camino. Recuerden que si se reduce la velocidad, estamos perdiendo toda la aceleración normal. Aquí se puede ver en este segmento de un video, donde lo que sucedió también es que frenaron antes de, al ingresar a la curva, saliéndose de ella. Este es otro ejemplo donde no alcanzan siquiera a ingresar a la curva. Veamos un ejemplo. Una rueda de la fortuna gira con velocidad constante en sentido horario. ¿Cuál será la dirección de la aceleración en el punto A? ¿Será igual a 0 porque viaja a velocidad constante? ¿O será hacia arriba? ¿O es hacia la izquierda? La solución, bueno, debemos ver que primero que nada la rueda gira a velocidad constante. Por lo tanto, no existe ninguna aceleración tangencial, solamente la aceleración normal que siempre se dirige al centro. En el punto A, el centro estará dirigido hacia arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Otro ejemplo. Un auto de carreras hace un recorrido en la pista que se muestra a velocidad constante. ¿Cuál es el punto donde tiene mayor aceleración? Nuevamente consideremos que puede ser el punto A, el punto B, el punto C o también el punto D. Sin embargo, consideremos que en primer lugar va a velocidad constante. Por lo tanto, vemos que en el punto A esta es la circunferencia que genera esa curva y tiene un radio pequeño. En el punto B es una línea recta, no hay aceleración normal. En el punto C tenemos un radio de curvatura mayor y en el punto D uno muchísimo más grande. Entonces, por lógica vamos a saber que, por ejemplo, en el punto B, dado que va a velocidad constante, no hay aceleración tangencial ni aceleración normal. En el punto D, al tener un mayor radio, la aceleración se reduce, normal. La respuesta correcta es en el punto A. Si viaja a la misma velocidad en todos los puntos, la aceleración normal en el punto A es máxima. Veamos este otro ejemplo, determinar el radio de curvatura mínimo que debe tener cualquier curva en el distribuidor vial de la izquierda. Si la componente normal de un automóvil que viaje por él a 72 km sobre hora no debe exceder 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, consideremos como datos la velocidad a la que viaja un vehículo, 72 km sobre hora, que son 20 metros sobre segundo, una aceleración normal de 0.8 metros sobre segundo. A partir de los datos o de la fórmula que tenemos de la aceleración normal, lo que necesitamos es calcular ρ, que es el radio de curvatura. Se despeja de esta forma y tendríamos que el radio mínimo debe ser de 500 metros. Un ejemplo más, un automovilista viaja sobre una sección curva de una autopista de 2.500 pies de radio con una rapidez de 60 millas por hora. El automóvil aplica los frenos provocando una desaceleración constante.
Después de 8 segundos, la rapidez se ha reducido a 45 millas por hora y con ello tenemos que determinar la aceleración del automóvil inmediatamente después de que se aplicaron los frenos. Tenemos que la velocidad inicial es de 60 millas por hora, que equivale a 88 pies sobre segundo. La velocidad final es de 45 millas por hora, que son 66. Para encontrar de millas por hora a pies sobre segundo, una milla tiene 5.280 pies. Multiplico 60 por 5.280 y lo divido entre 3.600. El radio de la curva es de 2.500 pies y el tiempo es de 8 segundos. Con los datos que tenemos podemos utilizar esta fórmula para calcular el valor de la aceleración tangencial con los datos tangenciales y nos daría menos 2.75 pies sobre segundo al cuadrado. Este sería el movimiento tangencial. En el caso del movimiento normal, consideramos primero la velocidad que lleva inmediatamente después que se aplican los frenos, que es de 88 pies sobre segundo. Con esto obtenemos una aceleración normal de 3.10. Como no nos pide ni la tangencial ni la normal, sino la aceleración, lo que vamos a calcular es la aceleración resultante. Y obtenemos una aceleración resultante de 4.14, que estaría dirigida en este sentido con esta dirección. Y el ángulo que requerimos es de 48.424 grados. Aunque el problema no nos está solicitando después, o sea, al finalizar la desaceleración, vamos a calcularla para darnos cuenta de la diferencia. Con los mismos datos que teníamos tangenciales, tenemos la aceleración tangencial, pero ahora lo que va a cambiar es la velocidad tangencial, que ahora va a ser de 66, y con esto calculamos una segunda aceleración resultante que es menor, 3.25 pies sobre segundo al cuadrado, con un ángulo que se va a dar en esta dirección. Con eso tendríamos varios ejemplos para trabajar en los ejercicios. Estos ejercicios son bastante sencillos, solamente hay que verificar los datos. Son 7. Gracias por la atención.